Bé, doncs estem completant aquest recorregut per la trajectòria històrica de la comunitat Vilarcabona, seguint l'ordre cronològic natural de les coses. La darrera de les sessions, component estrictament històrico-arqueològic, tractarà del període ibèric final o ibèric tardà. És la sessió titulada Iberus Flumen i la ponència corresponent i de càrrec de Francisco Romeo, que és membre de la Direcció General de Patrimoni del Gobierno d'Aragón, i en Jordi Principal, que ens ha pogut acompanyar avui, i es titula El final de la cultura ibèrica a la Vall de l'Ebre. Gràcies. Buenas tardes a tothom. En primer lugar, quiero disculpar la presencia del doctor Jordi Principal porque sus recientes ocupaciones laborales le obligan a ejercer trabajos de representación que son ineludibles. Él hubiese querido estar aquí, pero le ha sido absolutamente imposible. Y bueno, realmente cuando se nos invitó a Jordi y a mí a hacer esta ponencia sobre el final de la cultura ibérica, estuvimos pensando sobre qué hablar realmente, porque realmente estamos hablando de un concepto muy amplio, un concepto holístico que supone una disgregación, una disolución de una cultura en todos sus aspectos materiales, formales, urbanísticos, religiosos, epigráficos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, realmente resultaba difícil no contar algo que ya supiésemos todos. Podríamos hablar, por ejemplo, de la evolución, la asimilación de modelos urbanísticos con las casas de planta itálica. Podríamos hablar, y de hecho, aunque yo no hablaré demasiado, porque esto correspondería a Jordi Principal, y líbreme Dios a mí de hablar de barnices negros en ausencia de Jordi, pero podríamos hablar de muchas cosas y hemos preferido bueno, hacer una serie de reflexiones que realmente van a quedar un poco abiertas, intentando analizar los motores de este proceso de asimilación y disolución de una cultura como es la cultura ibérica. Y bueno, también quiero señalar, en el mismo sentido que decía un colega hace unas horas, que realmente pues, este término de cultura ibérica no deja de ser una generalización exógena. Además, son los romanos los que hablan de íberos. Ellos mismos no se veían como tal, no tenían ese concepto de pueblo unitario. Y bueno, una de las cosas que me gusta hacer cuando me preparo conferencias es decir, bueno, voy a meter el concepto en Google y vamos a ver qué es lo que aparece. Entonces yo me dispuse a ello, metí Romanización Península Ibérica y la primera imagen que salió fue esta. Es relevante porque realmente de un tiempo a esta parte este proceso de disolución, este proceso de asimilación se ha venido trayendo de la mano de la evolución militar, de la arqueología del conflicto, sobre la que trabajo yo mismo, de cabeza de Alcalá de Alzaila, y siempre se ha pensado que realmente es el motor, es la correa de transmisión que acabó con la cultura ibérica, y de hecho es cierto, pero hay una serie de elementos que merecen una reflexión y sobre los que vamos a ir reflexionando poco a poco. Vemos aquí pues, la segunda imagen que me salió, pues vemos estas fases de dominación por parte del ejército de Roma de la península ibérica y aparece todo capitalizado exactamente por la dimensión militar. De hecho, uno de los primeros textos que aparecen es este es el concepto clásico de la mal llamada romanización, que es un término que voy a procurar evitar porque no me gusta nada, pero bueno, está absolutamente calcado en el imaginario colectivo, es decir, es que esto hace romano, vamos a ser todos romanos, que es lo más cookie que decía un colega por ahí, ¿no? Que es lo moderno. Bueno, es un poco más complejo como vamos a ir viendo, pero hay que tener en cuenta también que, bueno, esta mañana lo comentaba con otros colegas, la historia y la historiografía es pendular también, es decir, hay enfoques, hay criterios que van cambiando, que van evolucionando y que
pues en ningún caso son inocentes. Siempre hay presupuestos a priorísticos que inducen a montar arquitecturas del discurso en un sentido o en otro. Y esto es no es una crítica, sino que es también una autocrítica. Es decir, esto me lo aplico a mí mismo. No voy a insistir, no voy a comentar nada del horizonte púnico que tan fabulosamente nos ha comentado Jaume, pero sí quiero hacer una pequeña reflexión sobre este Tratado del Ebro del 226, en el cual Roma y Cartago se parten el bacalao, esto para ti, esto para mí. Y siempre me gusta decir que en este caso el río Ebro no era una vía de comunicación, era una frontera. Roma y Cartago deciden tirar por ahí la línea, muy al estilo de lo que luego fue el siglo XIX en el Próximo Oriente y de esos barros estos lodos. Tiran por ahí una línea y el año 219, 7 años después, los saguntinos se rebotan y Aníbal los mete en cintura y asedia Sagunto. Esto de las fake news no es nuevo. Los romanos dijeron que Sagunto estaba al norte del Ebro y los romanos tenían unos geógrafos excepcionales y tenían un conocimiento geográfico más que suficiente como para poder saber con toda certeza que Sagunto estaba donde está Sagunto, es decir, al sur. Pero en el Senado dijeron Sagunto está al sur y se lió parda. Entonces, no voy a insistir, y en esto sí que me interesa señalar algo que ya ha comentado Jaume Noguera, el doctor Noguera, que es este momento de crisis bélica, de estrés bélico, como se dice ahora, entre 207, 208, 206, 205, con la revuelta de los Ilercabones, la revuelta en el noreste, que es totalmente sofocada y aplastada, y tanto es así que realmente en fuentes luego apenas hay referencias a estos pueblos, no las hay. ¿Por qué? Porque los romanos se privían de lo que les interesaba, es decir. Y, por cierto, una acotación también con los escritos de Livio. Livio escribe en época de Augusto, y Livio lo que hacía era pagar a una serie de libertos un puñado de ases, como se dice en la película, en el tabularium, para que le hiciesen resúmenes de todos los informes que los generales necesariamente tenían que depositar en el archivo, en el tabularium del Foro Republicano de Roma, y los libertos hacían los resúmenes, se los llevaban a casa y Livio componía sus textos con ayuda de gente como Vitruvio, como, bueno, pues todos los amiguetes de Augusto. ¿Por qué digo esto? Pues, por ejemplo, cuando analicé hace algunos años ya el asedio de Sagunto, lo que pudimos ver es que, pues sí, los hechos fueron los que fueron, pero todos los detalles tácticos, técnicos y estratégicos en cuanto a tipo de maquinaria, tipo de disposición bélica, etcétera, etcétera, eran los de época augustia, no eran los de 2 siglos antes. Estaba escribiendo de hacía 200 años. Bueno, esta es la visión tradicional del 197. Y antes, doctor Noguera, voy a hablar mucho de ti porque, claro, me has pisado un poco el tema. Ha dicho una cosa con la que estoy absolutamente de acuerdo. Catón está sobredimensionado. Es decir, Catón tiene muchas referencias en fuentes, su campaña, básicamente porque Catón era un pelma. Entonces, en el Senado se pegaba el día dando la brasa, Cartago de Nendaes, y todas sus acciones fueron muy conocidas. La campaña de Catón, la destrucción de las murallas, no hay un registro arqueológico cierto que digas, mira, esto seguro, el 194. Catón, no, hasta ahora no ha aparecido. Lo que todo el mundo parece comenzar a estar de acuerdo que la campaña de Catón fue una campaña prospectiva. Es decir, tenemos un territorio que conocemos el litoral, que lo conocemos bien, pero no conocemos demasiado bien el interior. Vamos a ver qué hay, vamos a ver cuáles son los recursos. Porque Roma, después de la Segunda Guerra Púnica, estaba a dos velas. Necesitaba recursos financieros como fuese. Y la campaña de Catón, pues estamos empezando a ver que lo que realmente fue una campaña de conocimiento del interior de la península para obtener recursos. ¿Y qué se encontró Catón? Pues se encontró lo que estamos empezando a ver, es decir, un montón de populi que eran absolutamente, entre comillas, independientes unos de otros. No había esa conciencia de nacionalidad, de íberos, celtíberos,
Eso fueron etiquetas que pusieron precisamente los romanos, como antes comentaba, ¿no? El 154 es especialmente relevante este momento, ya no tanto por la división administrativa ya de una anterior y una ulterior, sino porque es un momento en el cual empezamos a tener referencias en fuentes de una de las dimensiones que nos ha pasado totalmente desapercibidas y que creo de extrema relevancia, que son los acuerdos diplomáticos. Es decir, Roma, y cuando digo Roma me refiero en su sentido más amplio, no sabemos exactamente cómo fue controlando los diversos populi, solo sabemos los hechos manu militari, destrucción por aquí, destrucción por allá, pero siempre me gusta traer a colación, voy a hablar de celtíberos, pero creo que viene bien traído, por ejemplo, el 154, en el contexto de la Segunda Guerra Sertoriana, el cónsul que estaba allí cortando el bacalao, harto ya de las distintas luchas entre facciones de pueblos celtíberos, decide mandar una embajada, ojo, de arebacos, velos y titos a Roma, a discutir en el Senado los términos de una paz. Cuando llegan allí, los arebacos tienen que esperar a ser recibidos, porque llegar y ser atendido en el Senado no era coger, entrar en la puerta y decir hola, aquí estoy. Había una lista de espera de todo el mundo, de toda la orbe conocida, para entrar y exponer sus cuitas, ¿no? sus problemas. Bueno, pues los arebacos tuvieron que esperar fuera del pomerium, fuera del límite de la ciudad, como hostis, como enemigos, pero los pelos y los titos se pegaron 6 meses dentro de Roma esperando lo mismo. Esto nos indica esa diferente postura de los pueblos, esa atomización y también el hecho de que tenía que haber una serie de pactos, de acuerdos previos de distintos pueblos con Roma, que desconocemos absolutamente porque realmente no era relevante para los historiadores, porque ya eran pueblos que eran aliados, entonces preferían focalizar en los enemigos. Bueno, ¿y qué es lo que dicen los enemigos? Pues que ellos quieren retrotraerse a los términos del acuerdo de Tiberio Sempronio Graco del 180. Antes se ha hablado de Graco. Graco acaba después de la derrota de Fulvio el año anterior, bueno, el 180 llega a Graco, vence a celtíberos y a algunos iberos que estaban también por ahí, y firma un acuerdo que conocemos para los celtíberos, pero que estamos empezando a sospechar que era extensivo también para muchos de los populi ibéricos, por el cual les obliga pues, a tener guarniciones romanas, les obliga al pago de una serie de impuestos y estipendios en moneda, y ahí voy, en moneda indígena, pero con patrones itálicos, con el patrón nuncial, y les obliga a tener una serie de relaciones favorables comerciales con Roma. Y ahí es donde quiere ir a parar, a las relaciones comerciales. Siempre hemos tendido a pensar, y bueno, esto es en relación a estas monedas, esta acuñación de monedas en momentos tempranos, pues nos está indicando una relación comercial, en muchos casos previa a la presencia del ejército. Hay barnices negros antiguos que están presentes en horizontes, en yacimientos, en el interior, antes de la presencia del ejército. Eso nos está hablando de que existen redes comerciales. Pero ¿qué tipo de redes comerciales? ¿Cómo funcionaban esas redes comerciales? ¿De qué manera estaban integradas en el sistema? De eso vamos a hablar. Simplemente estas imágenes vienen en relación con una de las últimas propuestas del doctor Mostarac sobre las pinturas murales tanto del templo Inantis de Azaila, que es el que están viendo, como de las mismas termas, por el cual el doctor Mostarac opina que tanto lo que es el templo con las pinturas como las termas se pueden llevar a mediados del siglo II a.C., 150. Simplemente esto es un dato referencial que quería traer porque luego iremos encajando todas estas piezas en un puzzle. Bueno, esta es una reconstrucción francamente horrible del conjunto estatuario que apareció en el templo de Azaila y que está en el Museo Arqueológico Nacional. De hecho, tuvieron que reaprovechar la vitrina y
bueno, pues digamos que las proporciones son un poco para allá, ¿no? Pero sí que estas esculturas, recuerdo que las estuvimos comentando en el Congreso de Visosa, que no ha llegado a publicarse, de 2017, y los copes de la estatuaria dijeron que perfectamente podían pertenecer a este momento de la segunda mitad del segundo. Las imágenes, y esto también lo traigo dentro de este proceso que luego vamos a analizar. Este es un texto muy interesante porque es un texto en lengua celtibérica, pero con epigrafía totalmente romana. Y estamos viendo esa hibridación, ¿no? Y puestos a buscar las razones, bueno, vamos a buscar análisis, vamos a ver sistemas coloniales, sistemas de colonización similares, obviamente con las diferencias propias del territorio y de la época, y curiosamente, bueno, es lo que tienen los congresos. Hablando con un colega indio que estaba excavando cuarteles ingleses cerca de Calcuta, una noche estuvimos hablando y empezamos a ver muchos puntos de relación entre el proceso de colonización de India por parte de Gran Bretaña y lo que ocurrió aquí en la península ibérica el siglo II y el siglo I antes de Cristo. ¿Qué es lo que ocurrió en India? Bueno, pues cuando se descubren las Indias, rápidamente se echan encima de ella pues, las potencias económicas del momento, es decir, Inglaterra, Holanda, Francia, que establecen una serie de colonias en el litoral, sin mayor pretensión que comerciar y exportar a los centros, a las urbes de referencia. Esta situación se mantuvo pues, desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Y en el caso del Reino Unido, pues vino de la mano de la empresa de las Indias Orientales, que contaba con su ejército propio y con el apoyo del ejército regular inglés que se quedaba en las colonias inglesas. Pero digamos que los encargados comerciales de la Compañía de Indias fueron los primeros que entraron dentro de India a establecer relaciones comerciales con cada uno de los régulos, de los distintos reinos que había, porque después de la disolución del Imperio Mogol se atomizó completamente India. Algo muy similar a lo que hemos visto antes con los populi de la península ibérica. Pero los que fueron por delante fueron los comerciantes. Fueron los comerciantes con sus guardaespaldas particulares, su ejército personal, pero fueron los comerciantes y además llegaron a adquirir pues un gran poder y un gran control político y económico en los reinos, en los pequeños reinos y algunos no tan pequeños con los que establecían relaciones comerciales. En el siglo XIX ya el Imperio Británico pensó que el potencial era tremendo y que había que controlar más el territorio. Aparece el Raj de la India, que podríamos hacer paralelo a las Hispanias, interiores y ulteriores, es decir, territorios controlados de mayor o menor manera, y el Imperio Británico lo que hizo fue mantener a cada uno de los régulos en su sitio, con su poder, pero controlar totalmente la economía y tener una presencia militar efectiva. Entonces lo que se produjo fue también una hibridación entre el ejército regular inglés, que empezó a incorporar cuerpos militares indígenas de la India, más o menos especializados y que en algún caso llegaron a tener un gran prestigio, como los gurkhas. El cuerpo de los gurkhas sigue siendo un cuerpo de élite ahora mismo. Podríamos establecer el paralelo entre los gurkhas y los celtíberos o dentro de los auxiliares romanos. Voy lanzando imágenes para hacer al final una reflexión. Por cierto, aquí aparecen 3 gurkhas con el oficial británico en medio y con los kukris como armas singulares, como también tenían armas singulares los celtíberos. Pero bueno, dentro de toda esta dispersión en la cual no voy a insistir, yo sí que me quedé con
con una idea esencial de aquella conversación con este colega indio. Decía, mira, pues es que estoy excavando campamentos del siglo XVIII y siglo XIX, campamentos militares que efectivamente tienen una estructura totalmente británica, pero lo que nos estamos encontrando es una facies material en la cual toda la cerámica común es local. Y lo que aparece es cerámica fina, donde aparece cerámica fina de loza, de tal, para el servicio del té, para el servicio del cual, y el armamento, todo el armamento que aparece es británico también. Es decir, toda la cerámica común indígena, el armamento británico, cerámica de lujo británica. Bueno, pues ahora llevo un poco el ascua a mi sardina y bueno, a mí me gusta ser polemista y luego entraremos en el debate porque pienso que van a surgir temas. Pero esta es una imagen, por ejemplo, de la calidad de Camín Real, que tiene pues, una proporción similar en cuanto a cerámica indígena. Y digo indígena porque es celtibérica. Cerámica de cocina, cerámica de almacenaje, etc. Y luego una proporción más limitada de cerámica de lujo y armas romanas a cascoporro. Y además, ¿qué es cómo aparece la calidad de Camín Real? Pues con un trazado, una planta hipodámica absolutamente romana. Es una fundación que se está llevando. La fundación es nuevo, que se está llevando al 133, 135, 130, por ahí le va, y nos sitúa en un momento en el cual, bueno, pues tenemos este tipo de fundaciones con planta romana, con esta facies material y donde aparece el famoso epígrafe musivario de Liquinete Chiaruseguerde, que ha dado tanto que hablar. Pero abundando en esa idea de cuál es el motor que lleva a Roma a funcionar, a intentar asimilar o a intentar controlar el territorio, pues encontramos elementos como este y bueno, pues las casualidades las justas. Este es el mosaico de Andelos, donde aparece también un liquine, con un tipo de mosaico muy similar, un oxínino muy similar, y en todo esto lo traigo a colación de otro mosaico aparecido en la Cabañeta. Esto es la Cabañeta. No voy a entrar a decir si es Castraelia, si no es Castraelia, eso lo vamos a dejar aparte, ¿verdad? Simplemente vamos a decir que es una ciudad, y yo pienso que es una ciudad, no un campamento. Ese también es otro tema que daría para mucho. Es una ciudad fundada en el mismo momento que la Caridad, es el mismo horizonte cronológico, 130. Y allí lo que aparece es, al lado del foro, un epígrafe musivario de una corporación comercial. Que se dedica pues, a lo suyo, es decir, a comerciar. Y en el cual, en este epígrafe, aparece un liberto, posible que Scandinius lupi libertus liquinus. En fin, como he dicho antes, casualidades las justas, porque tenemos un liquinus, tenemos un liquine en Andelos y tenemos un liquinete en Camín Real. En todos los casos en casas de planta itálica, y en el caso de Andelos y Camín Real en asentamientos del 130, casi ex novo, y con una serie de particularidades que nos llevan a pensar que bueno, pues quizás haya una relación entre esos centros. Ahí lo voy a dejar. Esto es una estimación de un británico sobre el volumen de comercio del siglo II a.C., de finales del siglo II a.C., a grandes rasgos. Veo resoplar al doctor Noguera, efectivamente, pero lo he querido traer un poco como elemento de polémica, ¿no? En el cual, bueno, pues simplemente vamos a quedarnos con que Hispania está ahí bien colocada. Hispania era importante económicamente y necesariamente
fue objeto de redes comerciales muy potentes. Y ahora viene, ¿qué fue antes? Si el huevo o la gallina, que llegó antes, los mercadores y negociadores o el ejército, o no. Me gusta recordar un texto del Velum Gallicum de César, en el cual comenta que unos mercadores se han subido Ródano para arriba sin ningún conocimiento y les han metido y han matado a todos, y ahora tenemos que subir nosotros a dejar claro el poder de Roma, porque no vamos a soportar esa afrenta. Pero echándole la culpa a los mercadores de ir por delante y meterse donde nadie les llamaba. Eso es importante, eso es importante. ¿Y quiénes eran estos mercadores? No voy a insistir mucho en ello, pero sí hay un elemento que consideramos importante. Este señor de aquí, este busto es Cicerón, y Cicerón, cuando habla de los mercadores y negociadores, sobre todo los mercadores, se refiere a ellos como homines tenus curulo conati, los señores que tienen oscuros orígenes. Bueno, pero también había homines novi. No me va a dar tiempo porque tengo aquí, quiero ajustarme al tiempo, ya veo que voy un poco justito, pero es importante hablar de la sociedad itálica, que no romana, itálica, el siglo II antes de Cristo, porque me he hecho spoiling, me he hecho spoiling a mí mismo. Casi todo, voy a ir resumiendo, casi todos los datos que vamos recopilando nos indican que estos mercadores y negociadores, que por cierto, negotio viene de negotium, es decir, de gente que tiene que trabajar, que no tiene tiempo para ocio, entonces no eran de las familias nobles, de las familias pudientes, tienen que dejar de mancharse las manos, pues la mayor parte de este tipo de trabajadores, los negociadores y los mercadores eran itálicos que todavía no tenían la ciudadanía o la tenían recién adquirida, y entonces eran homines novi, es decir, los señores oscuros todavía no tendrían la ciudadanía como tal y los homines novi sí. Esto que he traído me parece también muy relevante, el Plebiscitum Claudianum de 218, por el cual el Senado prohíbe a los senadores tener barcos con capacidades superiores a las 300 ánforas. Tanto en Roma como ahora se suele legislar después del Marrón. Entonces, esto es el 218, justo en plena Segunda Guerra Púnica, y probablemente lo que nos está indicando pues que alguno de los senadores pues había tenido ya algún problema, sea por la pérdida de los barcos, lo cual suponía un déficit económico, una pérdida económica terrible, porque un barco con su carga costaba mucho dinero y un senador tenía que tener el dinero suficiente para poder mantener su estatus, o bien sea porque realmente estaban empezando a acaparar el mercado. Entonces, el Senado recurre al mos maiorum, a la autoritas maiorum, decir, como dice el Pelma de Catón, un buen ciudadano tiene que vivir de la tierra, no puede dedicarse al comercio. Efectivamente, todo lo que son las grandes familias se volcaron en la acaparación de los terrenos itálicos, pero enseguida encontraron la puerta trasera para seguir manteniendo sus negocios, que no me voy a extender en ello. Quiero mencionar a los hermanos Graco, los nietos del Tiberio Sempronio Graco, que hemos hablado antes, del 180, pues Tiberio y Cayo Sempronio Graco promovieron una serie de normas de reparto de tierras que afectaban directamente a muchos senadores, y bueno, pues basta decir que uno acabó en el río Tíber y al otro lo suicidó un esclavo en el monte Aventino huyendo de una banda armada de senadores que se lo iban a cepillar 7 o 8 años después. Esto de las tierras tiene mucho que ver con este perfil de homines novi, de los homines novi, y la acaparación de tierras que después acabó pues con estos dos señores a torta limpia, Cayo Mario y Lucio Cornelio Sila. Estas guerras civiles fueron terribles y en Hispania
acabaron con el episodio sertoriano. El episodio sertoriano, que es muy relevante a muchos niveles, pero a nivel, en el sentido que estamos hablando, una cosa que hemos comentado el doctor principal y yo es que después de Sertorio cambian totalmente las redes comerciales, hay un cambio. O sea, cambian los perfiles, las proporciones, las tipologías de las cosas que llegan a la península, y eso puede deberse a un relevo de los agentes comerciales que en el siglo II eran mayoritariamente homines novi, es decir, itálicos no romanos, de pura cepa, con o sin la ciudadanía romana, y que, claro, Sertorio, cuando la guerra civil en la península itálica ya está solucionada, ¿dónde se refugian los populares? En la península ibérica, que es donde viene Sertorio. Y por eso encuentra tantos apoyos, probablemente, porque el sustrato formado por el trabajo continuado durante 100 y pico años de estas redes comerciales, de estos negociadores y mercatores, homines novi, homines oscuro loco etiam, pues facilitaba el arraigo de la causa popular. Muy interesante también, y voy acabando porque si no, no va a ser posible esto, es pues el famoso bronce de Ascoli. El famoso bronce de Ascoli, por el cual se otorga la ciudadanía romana, ciudadanía romana, a un grupo de íberos y celtíberos que se van a la sede de Ascoli y que destacan por su valor. Bueno, pues el hecho de darle la ciudadanía a alguien no era algo en el 80 no era algo gratuito, era algo bastante complicado. El hecho de que se lo den a caballeros indígenas, pues nos empieza a señalar que estaban ya muy imbricados dentro de la estructura social romana. No he podido evitar poner esta foto, que por cierto la hizo Jordi hace un tiempo, de cómo está expuesto en los museos capitolinos el bronce de Ascoli, que nosotros le damos una importancia relevante, pero ahí está al sol en la vitrina decimonónica, y bueno, pues no deja de ser un poco chocante, vamos a dejarlo ahí. Es muy importante también, y voy acabando, pues otro tipo de ámbito cultural, como por ejemplo pues está en esta cerámica, donde recientemente Héctor Uroz ha señalado que este señor que sale con la yunta y con un arado, la escena representada puede ser una delimitación de un comerio, igual que se hacía en el mundo itálico. No lo sé, pero lo he querido traer aquí porque es otro elemento, otra pieza, la dimensión religiosa, en la cual no voy a entrar por motivos obvios, pero que bueno, pues poco a poco probablemente tuvo también un proceso de hibridación, aunque los romanos ya sabemos que nunca eran partidarios de erradicar la religión, la religiosidad indígena, sino de asimilarla. Voy a ir acabando porque creo que nos lo merecemos todos, simplemente señalando que todo este proceso, a lo largo de 200 y pico años, tuvo un final sin final. Es decir, no podemos marcar una fecha en concreto de decir el final de la cultura ibérica fue la fundación de Casa Augusta, la fundación de... Bueno, esos son criterios, esos andamiajes que nos montamos para la elaboración de un discurso historiográfico, ¿no? A mí me gusta decir que fue un proceso de disolución largo y continuado y que tuvo su continuidad de la misma manera. Por ejemplo, pues hablando de la fácil material de cerámica, las cerámicas tipo Clunia obviamente marca una línea de continuidad con todo el sustrato anterior. Bueno, quiero ir acabando, voy a acabar ya simplemente señalando la importancia de estas redes comerciales y de esta figura de los mercadores y negociadores, que pensamos que en algunos casos no es que fuesen con el ejército o detrás de ellos, sino que fueron por delante, abriendo trocha, como se suele decir, y la importancia de ese perfil de personas que vinieron a negociar, de estas personas que serían homines novi, con todo lo que ello supuso después para la evolución de la situación en la península ibérica. Y dentro de esta línea de disolución,
y de elementos que permanecen, quiero despedirme con una palabra que salió hace poco en la famosa mano de Irulegui, en la cual, para la sorpresa, pasmo y miedo de muchos expertos, se puede leer en la primera línea un sorionaku bien claro. Me consta que los expertos que fueron a ver la pieza estuvieron durante 10 minutos mirando la pieza y mirándose entre sí, porque la sombra de Iruña es alargada, pero no hay ninguna duda de la autenticidad de esa pieza. Y ese término, sorionaku, obviamente se ha mantenido en euskera. Y es vascónico, antiguo, y ha permanecido fosilizado 2000 años. Así que aprovecho, quizás sea el primero que les desea a todos un buen Nadal, y sorionaku. Muchas gracias. Bé, doncs estem completant aquest recorregut per la trajectòria històrica de la comunitat Ilercavona, seguint l'ordre cronològic natural de les coses. La darrera de les sessions, un component estrictament històrico-arqueològic, tractarà del període ibèric final o ibèric tardà. És la sessió titulada Iberus Flumen i la ponència corresponent i de càrrec de Francisco Romeo, que és membre de la Direcció General de Patrimoni del Gobierno d'Aragón, i en Jordi Principal, que ens pot acompanyar avui, i es titula El final de la cultura ibèrica a la Vall de l'Ebre. Mercedes. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero disculpar la presencia del doctor Jordi Principal porque sus recientes ocupaciones laborales le obligan a ejercer trabajos de representación que son ineludibles. Él hubiese querido estar aquí, pero le ha sido absolutamente imposible. Y bueno, realmente cuando se nos invitó a Jordi y a mí a hacer esta ponencia sobre el final de la cultura ibérica, estuvimos pensando sobre qué hablar realmente, porque realmente estamos hablando de un concepto muy amplio, un concepto holístico que supone una disgregación, una disolución de una cultura en todos sus aspectos materiales, formales, urbanísticos, religiosos, epigráficos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, realmente resultaba difícil no contar algo que ya supiésemos todos. Podríamos hablar, por ejemplo, de la evolución, la asimilación de modelos urbanísticos con las casas de planta itálica. Podríamos hablar, y de hecho, aunque yo no hablaré demasiado, porque esto correspondería a Jordi Principal, y líbreme Dios a mí de hablar de barnices negros en ausencia de Jordi, pero podríamos hablar de muchas cosas y hemos preferido bueno, hacer una serie de reflexiones que realmente van a quedar un poco abiertas, intentando analizar los motores de este proceso de asimilación y disolución de una cultura como es la cultura ibérica. Y bueno, también quiero señalar, en el mismo sentido que decía un colega hace unas horas, que realmente pues, este término de cultura ibérica no deja de ser una generalización exógena. Además, son los romanos los que hablan de íberos. Ellos mismos no se veían como tal, no tenían ese concepto de pueblo unitario. Y bueno, una de las cosas que me gusta hacer cuando me preparo conferencias es decir, bueno, voy a meter el concepto en Google y vamos a ver qué es lo que aparece. Entonces yo me dispuse a ello, metí Romanización Península Ibérica y la primera imagen que salió fue esta. Es relevante porque realmente de un tiempo a esta parte este proceso de disolución, este proceso de asimilación se ha venido trayendo de la mano de la evolución militar, de la arqueología del conflicto, sobre la que trabajo yo mismo, de cabeza de Alcalá de Zaila, y siempre se ha pensado que realmente es el motor, es la correa de transmisión que acabó con la cultura ibérica, y de hecho es cierto, pero hay una serie de elementos
que merecen una reflexión y sobre los que vamos a ir reflexionando poco a poco. Vemos aquí pues, la segunda imagen que me salió, pues vemos estas fases de dominación por parte del ejército de Roma de la península ibérica y aparece todo capitalizado exactamente por la dimensión militar. De hecho, uno de los primeros textos que aparecen es este es el concepto clásico de la mal llamada romanización, que es un término que voy a procurar evitar porque no me gusta nada, pero bueno, está absolutamente calcado en el imaginario colectivo, es decir, es que esto hace romano, vamos a ser todos romanos, que es lo más cookie que decía un colega por ahí, ¿no? Que es lo moderno. Bueno, es un poco más complejo como vamos a ir viendo, pero hay que tener en cuenta también que, bueno, esta mañana lo comentaba con otros colegas, la historia y la historiografía es pendular también, es decir, hay enfoques, hay criterios que van cambiando, que van evolucionando y que pues en ningún caso son inocentes, siempre hay presupuestos a priorísticos que inducen a montar arquitecturas del discurso en un sentido o en otro. Y esto es no es una crítica, sino que es también una autocrítica, es decir, esto me lo aplico a mí mismo. No voy a insistir, no voy a comentar nada del horizonte púnico que tan fabulosamente nos ha comentado Jaume, pero sí quiero hacer una pequeña reflexión sobre este Tratado del Ebro de 226, en el cual Roma y Cartago se parten el bacalao, esto para ti, esto para mí. Y siempre me gusta decir que en este caso el río Ebro no era una vía de comunicación, era una frontera. Roma y Cartago deciden tirar por ahí la línea, muy al estilo de lo que luego fue el siglo XIX en el Próximo Oriente y de esos barros estos lodos, tiran por ahí una línea y el año 219, 7 años después, los saguntinos se rebotan y Aníbal los mete en cintura y asedia Sagunto. Esto de las fake news no es nuevo. Los romanos dijeron que Sagunto estaba al norte del Ebro y los romanos tenían unos geógrafos excepcionales y tenían un conocimiento geográfico más que suficiente como para poder saber con toda certeza que Sagunto estaba donde está Sagunto, es decir, al sur. Pero en el Senado dijeron Sagunto está al sur y se lió parda. Entonces, no voy a insistir, y en esto sí que me interesa señalar algo que ya ha comentado Jaume Noguera, el doctor Noguera, que es este momento de crisis bélica, de estrés bélico, como se dice ahora, entre 207, 208, 206, 205, con la revuelta de los Ilercabones, la revuelta en el noreste, que es totalmente sofocada y aplastada, y tanto es así que realmente en fuentes luego apenas hay referencias a estos pueblos, no las hay. ¿Por qué? Porque los romanos se privían de lo que les interesaba, es decir, y por cierto, una acotación también con los escritos de Livio. Livio escribe en época de Augusto, y Livio lo que hacía era pagar a una serie de libertos un puñado de ases, como se dice en la película, en el tabularium para que le hiciesen resúmenes de todos los informes que los generales necesariamente tenían que depositar en el archivo, en el tabularium del Foro Republicano de Roma, y los libertos hacían los resúmenes, se los llevaban a casa y Livio componía sus textos con ayuda de gente como Vitruvio, como, bueno, pues todos los amiguetes de Augusto. ¿Por qué digo esto? Pues, por ejemplo, cuando analicé hace algunos años ya el asedio de Sagunto, lo que pudimos ver es que, pues sí, los hechos fueron los que fueron, pero todos los detalles tácticos, técnicos y estratégicos en cuanto a tipo de maquinaria, tipo de disposición bélica, etcétera, etcétera, eran los de época augustia, no eran los de 2 siglos antes. Estaba escribiendo de hacía 200 años. Bueno, esta es la visión tradicional del 197 y antes, doctor Noguera, voy a hablar mucho de ti porque, claro, me has pisado un poco el tema. Ha dicho una cosa con la que estoy absolutamente de acuerdo: Catón está sobredimensionado. Es decir, Catón tiene muchas referencias en fuentes, su campaña, básicamente porque Catón era un pelma.
Entonces, en el Senado se pegaba el día dando la brasa, Cartago de Lenda es, y todas sus acciones fueron muy conocidas. La campaña de Catón, la destrucción de las murallas, no hay un registro arqueológico cierto que digas, mira, esto seguro, el 194, Catón, no, hasta ahora no ha aparecido. Lo que todo el mundo parece comenzar a estar de acuerdo que la campaña de Catón fue una campaña prospectiva, es decir, tenemos un territorio que conocemos el litoral, que lo conocemos bien, pero no conocemos demasiado bien el interior. Vamos a ver qué hay, vamos a ver cuáles son los recursos. Porque Roma, después de la Segunda Guerra Púnica, estaba a dos velas. Necesitaba recursos financieros como fuese. Y la campaña de Catón, pues estamos empezando a ver que lo que realmente fue una campaña de conocimiento del interior de la península para obtener recursos. ¿Y qué se encontró Catón? Pues se encontró pues, lo que estamos empezando a ver, es decir, un montón de populi que eran absolutamente, entre comillas, independientes unos de otros, no había esa conciencia de nacionalidad, de íberos, celtíberos. Eso fueron etiquetas que pusieron precisamente los romanos, como antes comentaba, ¿no? El 154 es especialmente relevante en este momento, ya no tanto por la división administrativa ya de una interior y una ulterior, sino porque es un momento en el cual empezamos a tener referencias en fuentes de una de las dimensiones que nos ha pasado totalmente desapercibidas y que creo de extrema relevancia, que son los acuerdos diplomáticos. Es decir, Roma, y cuando digo Roma me refiero en su sentido más amplio, no sabemos exactamente cómo fue controlando los diversos populi, solo sabemos los hechos manu militari, destrucción por aquí, destrucción por allá, pero siempre me gusta traer a colación, voy a hablar de celtíberos, pero creo que viene bien traído, por ejemplo, el 154, en el contexto de la Segunda Guerra Sertoriana, el cónsul que estaba allí cortando el bacalao, harto ya de las distintas luchas entre facciones de pueblos celtíberos, decide mandar una embajada, ojo, de arrebacos, velos y titos a Roma, a discutir en el Senado los términos de una paz. Cuando llegan allí, los arébacos tienen que esperar a ser recibidos, porque llegar y ser atendido en el Senado no era coger, entrar en la puerta y decir hola, aquí estoy. Había una lista de espera de todo el mundo, de toda la orbe conocida, para entrar y exponer sus cuitas, ¿no? sus problemas. Bueno, pues los arébacos tuvieron que esperar fuera del comerio, fuera del límite de la ciudad, como hostis, como enemigos, pero los pelos y los titos se pegaron 6 meses dentro de Roma esperando lo mismo. Esto nos indica esa diferente postura de los pueblos, esa atomización y también el hecho de que tenía que haber una serie de pactos, de acuerdos previos de distintos pueblos con Roma, que desconocemos absolutamente porque realmente no era relevante para los historiadores, porque ya eran pueblos que eran aliados, entonces preferían focalizar en los enemigos. Bueno, ¿y qué es lo que dicen los enemigos? Pues que ellos quieren retrotraerse a los términos del acuerdo de Tiberio Sempronio Graco del 180. Antes se ha hablado de Graco. Graco acaba después de la derrota de Fulvio el año anterior, bueno, el 180 llega a Graco, vence a celtíberos y a algunos iberos que estaban también por ahí, y firma un acuerdo que conocemos para los celtíberos, pero que estamos empezando a sospechar que era extensivo también para muchos de los populi ibéricos, por el cual les obliga pues, a tener guarniciones romanas, les obliga al pago de una serie de impuestos y estipendios en moneda, y ahí voy, en moneda indígena, pero con patrones itálicos, con el patrón nuncial, y les obliga a tener una serie de relaciones favorables comerciales con Roma. Y ahí es donde quiere ir a parar, a las relaciones comerciales. Siempre hemos tendido a pensar, y bueno, esto es en relación a estas monedas, esta acuñación de monedas en momentos tempranos, pues nos está indicando una relación comercial, en muchos casos previa a la presencia del ejército. Hay barnices negros
antiguos, hay barnices negros antiguos que están presentes en horizontes, en yacimientos, en el interior, antes de la presencia del ejército. Eso nos está hablando de que existen redes comerciales. Pero ¿qué tipo de redes comerciales? ¿Cómo funcionaban esas redes comerciales? ¿De qué manera estaban integradas en el sistema? De eso vamos a hablar. Simplemente estas imágenes vienen en relación con una de las últimas propuestas del doctor Mostagat sobre las pinturas murales tanto del templo Inantis de Azaila, que es el que están viendo, como de las mismas termas, por el cual el doctor Mostagat opina que tanto lo que es el templo con las pinturas como las termas se pueden llevar a mediados del siglo II a.C., 150. Simplemente esto es un dato referencial que quería traer porque luego iremos encajando todas estas piezas en un puzzle. Bueno, esta es una reconstrucción francamente horrible del conjunto estatuario que apareció en el templo de Azaila y que está en el Museo Arqueológico Nacional. De hecho, tuvieron que reaprovechar la vitrina y bueno, pues digamos que las proporciones son un poco para allá, ¿no? Pero sí que estas esculturas, recuerdo que las estuvimos comentando en el Congreso de Visosa, que no ha llegado a publicarse, de 2017, y los copes de la estatuaria dijeron que perfectamente podían pertenecer a este momento de la segunda mitad del segundo. Las imágenes, y esto también lo traigo dentro de este proceso que luego vamos a analizar. Este es un texto muy interesante porque es un texto en lengua celtibérica, pero con epigrafía totalmente romana. Estamos viendo esa hibridación, ¿no? Y puestos a buscar las razones, vamos a buscar análisis, vamos a ver sistemas coloniales, sistemas de colonización similares, obviamente con las diferencias propias del territorio y de la época, y curiosamente, es lo que tienen los congresos. Hablando con un colega indio que estaba excavando cuarteles ingleses cerca de Calcuta, una noche estuvimos hablando y empezamos a ver muchos puntos de relación entre el proceso de colonización de India por parte de Gran Bretaña y lo que ocurrió aquí en la península ibérica el siglo II y el siglo I a.C. ¿Qué es lo que ocurrió en India? Bueno, pues cuando se descubren las Indias, rápidamente se echan encima de ella pues, las potencias económicas del momento, es decir, Inglaterra, Holanda, Francia, que establecen una serie de colonias en el litoral, sin mayor pretensión que comerciar y exportar a los centros, a las urbes de referencia. Esta situación se mantuvo pues, desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII y en el caso de Reino Unido pues, vino de la mano de la empresa de las Indias Orientales, que contaba con su ejército propio y con el apoyo del ejército regular inglés que se quedaba en las colonias inglesas. Pero digamos que los encargados comerciales de la Compañía de Indias fueron los primeros que entraron dentro de India a establecer relaciones comerciales con cada uno de los rémulos de los distintos reinos que había, porque después de la disolución del Imperio Mogol se atomizó completamente India. Algo muy similar a lo que hemos visto antes con los populi de la península ibérica. Pero los que fueron por delante fueron los comerciantes. Fueron los comerciantes con sus guardaespaldas particulares, su ejército personal, pero fueron los comerciantes y además llegaron a adquirir pues un gran poder y un gran control político y económico en los reinos, en los pequeños reinos y algunos no tan pequeños con los que establecían relaciones comerciales. En el siglo XIX ya el Imperio Británico pensó que el potencial era tremendo y que había que controlar más el territorio. Aparece el Raj de la India, que podríamos hacer paralelo a
las Hispanias, interiores y ulteriores, es decir, territorios controlados de mayor o menor manera, y el Imperio Británico lo que hizo fue mantener a cada uno de los rémulos en su sitio, con su poder, pero controlar totalmente la economía y tener una presencia militar efectiva. Entonces lo que se produjo fue también una hibridación entre el ejército regular inglés, que empezó a incorporar cuerpos militares indígenas de la India, más o menos especializados, y que en algún caso llegaron a tener un gran prestigio, como los gurkhas. El cuerpo de los gurkhas sigue siendo un cuerpo de élite ahora mismo. Podríamos establecer el paralelo entre los gurkhas y los celtíberos como dentro de los auxiliares romanos. Voy lanzando imágenes para hacer al final una reflexión. Por cierto, aquí aparecen 3 gurkhas con el oficial británico en medio y con los kukris como armas singulares, como también tenían armas singulares los celtíberos. Pero bueno, dentro de toda esta dispersión en la cual no voy a insistir, yo sí que me quedé con una idea esencial de aquella conversación con este colega indio. Decía, mira, pues es que estoy excavando campamentos del siglo XVIII y siglo XIX, campamentos militares que efectivamente tienen una estructura totalmente británica, pero lo que nos estamos encontrando es una facies material en la cual toda la cerámica común es local. Y lo que aparece es cerámica fina, donde aparece cerámica fina de loza, de tal, para el servicio del té, para el servicio del cual, y el armamento, todo el armamento que aparece es británico también. Es decir, toda la cerámica común indígena, el armamento británico, cerámica de lujo británica. Bueno, pues ahora llevo un poco la ascua a mi sardina y bueno, a mí me gusta ser polemista y luego entraremos en el debate porque pienso que van a surgir temas. Pero esta es una imagen, por ejemplo, de la calidad de Camín Real, que tiene pues, una proporción similar en cuanto a cerámica indígena. Y digo indígena porque es celtibérica. Cerámica de cocina, cerámica de almacenaje, etc. Y luego una proporción más limitada de cerámica de lujo y armas romanas a cascoporro. Y además, ¿qué es cómo aparece la calidad de Camín Real? Pues por un trazado, una planta hipodámica absolutamente romana. Es una fundación que se está llevando. La fundación es nuevo, que se está llevando al 133, 135, 130, por ahí le va, y nos sitúa en un momento en el cual, bueno, pues tenemos este tipo de fundaciones con planta romana, con esta facies material y donde aparece el famoso epígrafe musivario de Liquine Tequialuseguerde, que ha dado tanto que hablar. Pero abundando en esa idea de cuál es el motor que lleva a Roma a funcionar, a intentar asimilar o a intentar controlar el territorio, pues encontramos elementos como este y bueno, pues las casualidades las justas. Este es el mosaico de Aldelos, donde aparece también un liquine, con un tipo de mosaico muy similar, un oxínino muy similar, y en todo esto lo traigo a colación de otro mosaico aparecido en la Cabañeta. Esto es la Cabañeta. No voy a entrar a decir si es Castraelia, si no es Castraelia, eso lo vamos a dejar aparte, ¿verdad? Simplemente vamos a decir que es una ciudad, y yo pienso que es una ciudad, no un campamento. Ese también es otro tema que daría para mucho. Es una ciudad fundada en el mismo momento que la Caridad, es el mismo horizonte cronológico, 130. Y allí lo que aparece es, al lado del foro, un epígrafe musivario de una corporación comercial, que se dedica pues, a lo suyo, es decir, a comerciar. Y en el cual, en este epígrafe, aparece un liberto
posible que Scandinius lupi libertus licinus. En fin, como he dicho antes, casualidades las justas, porque tenemos un licinus, tenemos un liquine en Andelos y tenemos un liquinete en Camín Real. En todos los casos en casas de planta itálica, y en el caso de Andelos y Camín Real en asentamientos del 130, casi ex novo, y con una serie de particularidades que nos llevan a pensar que bueno, pues quizás haya una relación entre esos centros. Ahí lo voy a dejar. Esto es una estimación de un británico sobre el volumen de comercio del siglo II a.C., de finales del siglo II a.C., a grandes rasgos. Veo resoplar al doctor Noguera, efectivamente, pero lo he querido traer un poco como elemento de polémica, ¿no? En el cual, bueno, pues simplemente vamos a quedarnos con que Hispania está ahí bien colocada. Hispania era importante económicamente y necesariamente fue objeto de redes comerciales muy potentes. Y ahora viene, ¿qué fue antes? Si el huevo o la gallina, que llegó antes, los mercatores y negociadores o el ejército, o no. Me gusta recordar un texto del Velum Gallicum de César, en el cual comenta que unos mercatores se han subido rodando para arriba sin ningún conocimiento y les han metido y han matado a todos, y ahora tenemos que subir nosotros a dejar claro el poder de Roma, porque no vamos a soportar esa afrenta. Pero echándole la culpa a los mercadores de ir por delante y meterse donde nadie les llamaba. Eso es importante. ¿Y quiénes eran estos mercadores? No voy a insistir mucho en ello, pero sí hay un elemento que consideramos importante. Este señor de aquí, este busto, es Cicerón, y Cicerón, cuando habla de los mercadores y negociadores, sobre todo los mercadores, se refiere a ellos como homines tenus curulo conatis, los señores que tienen oscuros orígenes. Bueno, pero también había homines novi. No me va a dar tiempo porque quiero ajustarme al tiempo, ya veo que voy un poco justito, pero es importante hablar de la sociedad itálica, que no romana, itálica, el siglo II a.C., porque me he hecho spoiling a mí mismo. Casi todo, voy a ir resumiendo, casi todos los datos que vamos recopilando nos indican que estos mercadores y negociadores, que por cierto, negotio viene de negotium, es decir, de gente que tiene que trabajar, que no tiene tiempo para ocio, entonces no eran de las familias nobles, de las familias pudientes, tienen que, fíjate, mancharse las manos. Pues la mayor parte de este tipo de trabajadores, los negociadores y los mercadores, eran itálicos que todavía no tenían la ciudadanía o la tenían recién adquirida, y entonces eran homines novi, es decir, los señores oscuros todavía no tendrían la ciudadanía como tal y los homines novi sí. Esto que he traído me parece también muy relevante, el Plebiscitum Claudianum de 218, por el cual el Senado prohíbe a los senadores tener barcos con capacidades superiores a las 300 ánforas. Tanto en Roma como ahora se suele legislar después del Marrón. Entonces, esto es el 218, justo en plena Segunda Guerra Púnica, y probablemente lo que nos está indicando pues que alguno de los senadores pues había tenido ya algún problema, sea por la pérdida de los barcos, lo cual suponía un déficit económico, una pérdida económica terrible, porque un barco con su carga costaba mucho dinero y un senador tenía que tener el dinero suficiente para poder mantener su estatus, o bien sea porque realmente estaban empezando a acaparar el mercado. Entonces, el Senado recurre al mos maiorum, a la autoritas maiorum, decir, no,
Como dice el tema de Catón, un buen ciudadano tiene que vivir de la tierra, no puede dedicarse al comercio. Efectivamente, todo lo que son las grandes familias se volcaron en la acaparación de los terrenos itálicos, pero bueno, enseguida encontraron la puerta trasera para seguir manteniendo sus negocios, que no me voy a extender en ello. Quiero mencionar a los hermanos Graco, los nietos de Tiberio Sempronio Graco, que hemos hablado antes, del 180, pues Tiberio y Cayo Sempronio Graco promovieron una serie de normas de reparto de tierras que afectaban directamente a muchos senadores, y bueno, pues basta decir que uno acabó en el río Tíber y el otro, al otro lo suicidó un esclavo en el monte Aventino huyendo de una banda armada de senadores que se lo iban a cepillar 7 o 8 años después. Esto de las tierras tiene mucho que ver con este perfil de homines novi, de los homines novi, y la acaparación de tierras que después acabó pues con estos dos señores a torta limpia, Cayo Mario y Lucio Cornelio Sila. Estas guerras civiles fueron terribles y en Hispania acabaron con el episodio sertoriano. El episodio sertoriano, que es muy relevante a muchos niveles, pero a nivel, en el sentido que estamos hablando, una cosa que hemos comentado el doctor principal y yo es que después de Sertorio cambian totalmente las redes comerciales, hay un cambio. O sea, cambian los perfiles, las proporciones, las tipologías de las cosas que llegan a la península, y eso puede deberse a un relevo de los agentes comerciales que en el siglo II eran mayoritariamente homines novi, es decir, itálicos no romanos, de pura cepa, con o sin la ciudadanía romana, y que, claro, Sertorio, cuando la guerra civil en la península itálica ya está solucionada, ¿dónde se refugian los populares? En la península ibérica, que es donde viene Sertorio. Y por eso encuentra tantos apoyos, probablemente, porque el sustrato formado por el trabajo continuado durante 100 y pico años de estas redes comerciales, de estos negociadores y mercatores, homines novi, homines oscuro loco etiam, pues facilitaba el arraigo de la causa popular. Muy interesante también, y voy acabando porque si no, no va a ser posible esto, es bueno, pues el famoso bronce de Ascoli. El famoso bronce de Ascoli, por el cual se otorga la ciudadanía romana, ciudadanía romana, a un grupo de íberos y celtíberos que se van al asedio de Ascoli y que destacan por su valor. Bueno, pues el hecho de darle la ciudadanía a alguien no era algo en el 80 no era algo gratuito, era algo bastante complicado. El hecho de que se lo den a caballeros indígenas, pues nos empieza a señalar que bueno, estaban ya muy imbricados dentro de la estructura social romana. No he podido evitar poner esta foto, que por cierto la hizo Jordi hace un tiempo, de cómo está expuesto en los museos capitolinos el bronce de Ascoli, que nosotros le damos una importancia relevante, pero ahí está al sol en la vitrina decimonónica, y bueno, pues no deja de ser un poco chocante, vamos a dejarlo ahí. Es muy importante también, y voy acabando, pues otro tipo de ámbito cultural, como por ejemplo pues está en esta cerámica, donde recientemente Héctor Uroz ha señalado que este señor que sale con la yunta y con un arado, la escena representada puede ser una delimitación de un pomerio, igual que se hacía en el mundo itálico. No lo sé, pero lo he querido traer aquí porque es otro elemento, otra pieza, la dimensión religiosa, en la cual no voy a entrar por motivos obvios, pero que bueno, pues poco a poco probablemente tuvo también un proceso de hibridación, aunque los romanos ya sabemos que nunca eran partidarios de erradicar la religión, la religiosidad indígena, sino de asimilarla. Voy a ir acabando porque creo que nos lo merecemos todos. Simplemente señalando que todo este proceso, a lo largo
de 200 y pico años tuvo un final sin final. Es decir, no podemos marcar una fecha en concreto de decir el final de la cultura ibérica fue la fundación de Caixaragusta, la fundación de... Bueno, esos son criterios, esos andamiajes que nos montamos para la elaboración de un discurso historiográfico, ¿no? A mí me gusta decir que fue un proceso de disolución largo y continuado y que tuvo su continuidad de la misma manera. Por ejemplo, pues hablando de la fácil material de cerámica, las cerámicas tipo Clunia obviamente es marca una línea de continuidad con todo el sustrato anterior. Bueno, quiero ir acabando, voy a acabar ya simplemente señalando la importancia de estas redes comerciales y de esta figura de los mercadores y negociadores, que pensamos que en algunos casos no es que fuesen con el ejército o detrás de ellos, sino que fueron por delante, abriendo trocha, como se suele decir, y la importancia de ese perfil de personas que vinieron a negociar, de estas personas que serían nomines novi, con todo lo que ello supuso después para la evolución de la situación en la península ibérica. Y dentro de esta línea de disolución y de elementos que permanecen, quiero despedirme con una palabra que salió hace poco en la famosa mano de Irulegui, en la cual, para la sorpresa, pasmo y miedo de muchos expertos, se puede leer en la primera línea un sorionaku bien claro. Me consta que los expertos que fueron a ver la pieza estuvieron durante 10 minutos mirando la pieza y mirándose entre sí, porque la sombra de Iruña es alargada, pero no hay ninguna duda de la autenticidad de esa pieza. Y ese término, sorionaku, obviamente se ha mantenido en euskera. Y es vascónico, antiguo, y ha permanecido fosilizado 2000 años. Así que aprovecho, quizás sea el primero que les desea a todos un buen Nadal, y sorionaku. Muchas gracias. Muy interesante y sugerente ponencia, y especialmente este ejercicio de establecer analogías me ha parecido muy novedoso, muy interesante, con mucho potencial. Bueno, doy paso a los asistentes a la ponencia para que hagan preguntas, consideraciones y comentarios. Bé, doncs res, començarem. Primer de tot, felicitaciones, a favor, club de fans, absolut. La veritat, m'ha encantat la comunicació, la ponència, perdó, m'ha encantat l'orientació, la filosofia, la concepció de fons, que jo personalment la sento molt propera i per tant molt bé, m'ha encantat. I per tant, jo l'únic que faré una reflexió personal, no nada más. Jo també soc de l'opinió que crec que és una de les coses més importants que es desprèn de la ponència, de que el terme romanització el tenim molt mal entès. Molt, però molt mal entès. Que això té raons historiogràfiques, tremendes, però està molt mal entès. Jo alguna vegada, torno a parlar d'experiències personals, he comentat conceptes com aquest amb alguns antropòlegs socials i culturals i cada cop que els explico que a la nostra classe considerem que en 150 anys o a vegades encara menys una cultura s'ha dissolt absolutament, uns se posen a riure, uns antropòlegs es posen a riure i els altres s'avisa la pell, diuen no, això és impossible, no pot ser, no va passar. Una altra cosa és què entenem per dissolució o desaparició d'una cultura, no és una altra cosa. Dissolució o desaparició d'una cultura material o d'una part de la cultura, això és una altra cosa.
ja no, a partir de determinat moment ja no es construeixen més poblats a la Ibèrica. Això és una cosa. Però aquestes cultures ibèriques, o el que fos, no es van acabar ni van desaparèixer. De fet, a menys que hi hagi, i ara torno a parlar per boca d'antropologia, antropòlegs, a menys que hi hagi una acció molt intensa, quan dic acció molt intensa vull dir deportació de tota una comunitat d'un territori o eliminar físicament tota una comunitat, coses que els humans hem fet continuadament en determinats casos, però aquí no va passar. Llavors, la substitució, la desaparició immediata, també pots afavorir la dissolució, o pots fer més ràpida la dissolució d'una comunitat cultural fent una acció intensiva, molt coercitiva, legislativa, normativa, que ha de ser quotidiana, que ha de ser diària, d'imposar unes normes, imposar una llengua, imposar una religió, via lleis, via normes, i a més, després crear una xarxa d'escoles que cada dia projecti la nova visió del món, la nova llengua, la nova religió, el nou estat de coses, i també els mitjans de comunicació que facin el mateix dia, cada dia. I així i tot, carregar-se la cultura és molt difícil. I és un procés no llarg, llarguíssim. En aquest sentit, precisament per coses com aquestes, que és la romanització, de les xalaures que jo he fet a la meva vida, desgraciadament moltes, una d'elles va ser anar-me'n a fer una estada científica a l'Equador, a Los Andes, i anar a parar, a més, a una ciutat petita, a Los Andes, que es diu Riobamba, que suposo que no la deu conèixer ningú, té un nom molt divertit, Riobamba, província del Chimborazo, que també és divertit. I allà és una ciutat que el seu aspecte físic, la materialitat de la tecnologia, en aquest cas una ciutat amb viva, doncs és absolutament hipodàmica, és quadriculada, és una ciutat hispana, europea de l'època, per entendre's, la seva essència, i a més, amb cobertes de teula europea, tu estàs allà en una ciutat d'aire colonial. Tu vas caminant per aquella ciutat, avui, l'última vegada que vaig estar va ser l'any passat, vas caminant per allà i, evidentment, la gent que veus, la majoria de la ciutat, o una part de la ciutat, gent vestida de manera occidental i que parlen espanyol. Però hi ha un moment que arribes a parts de la ciutat en què el panorama canvia i et trobes a gent vestint a la manera indígena i l'espanyol ha desaparegut. L'espanyol ha desaparegut completament. No és que estiguin visquent en poblats, que també n'hi ha, també n'hi ha, en poblats a dalt de les sierres, de forma perifèrica a Riobamba. Poso a Riobamba hi ha altres exemples d'això, per donar un exemple, sinó que dintre de la ciutat hi ha aquestes comunitats extensíssimes que els trets culturals són els seus, amb dinàmiques d'hibridació, evidentment no és un indigenisme pur, però trets importants com la vestimenta, la gastronomia o la llengua, fins i tot he de dir que la religió fan molta trampa, però això és una altra història, doncs són els propis de fa 500 anys. Fa 500 anys. A més, amb uns estats de tipus primer colonials, després republicans, però que siguen aplicant normes i línies d'escola i que han matxacat contínuament el missatge de que lo indígena es malo, lo indígena es primitivo, lo indígena s'ha d'eliminar, i allà estan, per una presència més que significativa, 500 anys. Els romans, en principi, que jo no els aguanto, amb ells són el pitjor, però, dit això, s'ha de reconèixer que, almenys en l'època que estem parlant, no van imposar normes. Jo crec que els romans, mentre no te revoltessis més i paguessis els tributs i fessis cas, prega el que vulguis, parla el que vulguis i ja està. Llavors, si a més no hi ha una acció coercitiva, una altra cosa és el que tu vegis en el registre arqueològic. I per últim, un últim exemple en aquest sentit. Jo visc a la Segarra, una comarca de Catalunya, i al costat hi ha una ciutat romana guapíssima que és Lleso. Tu vas allà i veus el jaciment i veus la ciutat romana, més romana no pot ser. Cardo, sus decumanos, sus termes, Natatio, o tot és romano, ultra romano.
Però resulta que quan han d'emetre moneda, i aquí hi ha numismates que ens poden ajudar en això, i això se funda al 100 abans de Crist, fins a més enllà del 50 abans de Crist, amb l'última emissió d'aquesta línia de monedes, la llegenda és Ieso escrita en signari ibèric. Al sud de la península sí que les monedes són bilingües, però a gran part del nord-est, a qui va dirigida aquesta moneda? Qui està vivint a Ieso? Per dir una cosa, l'arquitectura, els poders, parlen una llengua i fan una arquitectura i tot el que vulgueu. Però la gent, culturalment, de les identitats, què són? I l'ibèric, quan perdura amb aquests rius subterranis de temps, quant de temps perdura? Perdona, Absolutamente de acuerdo con todo lo que estás contando y muchas gracias por el club de fans, luego hablaremos. Simplemente decirte que obviamente es un proceso muy complejo y que no tiene dicho, no hay un momento que digas, no deja de ser una convención, decir, mira, la fundación de Casa de Augusta, bueno, no, perdura mucho tiempo. Y efectivamente hay una hibridación muy interesante y simplemente estabas comentando la moneda de yeso que estuve viendo en un congreso y bueno, pues voy a dar una primicia porque soy arqueólogo y no he hablado de arqueología, que he hablado de historia básicamente, pero en una moneda, hablando de monedas, que localizamos en 2017 en Azaila, el único denario el denario romano localizado en el cabezo de Alcalá de Azaila en el contexto del asedio y la destrucción. Ese denario, que es un forrado Tito Quintio de 111-112 antes, tiene un epígrafe en ibérico. Tiene un epígrafe en ibérico, la moneda es un forrado, y libre medios de entrar en el vasco-iberismo, que eso da para otros temas, pero lo cierto es que el término en ibérico es muy similar a la palabra falso en euskera. Y es un forrado. Dices, bueno, casualidades... Pero nos está indicando esa hibridación ya en un momento como el 74, 73, 72, y fue un proceso largo. Marcial hablaba de sí mismo como celtíbero, todavía recordaba que era celtíbero porque era de Bilbilis. Y tenemos mucha epigrafía, muchas inscripciones epigráficas donde aparece a finales del siglo I después, incluso siglo II, la mención a pertenecer a un pueblo indígena y tienes antropónimos indígenas todavía en el siglo II después de Cristo. Es decir, no estamos hablando de un proceso de 2 siglos, 3 ni 4, ni de algo que empieza y acaba. Yo creo que continúa todavía. De hecho, estamos hablando de una lengua latina. Muy sugerente la comparación con la conquista británica, con la colonización británica de la India. A mí también me recuerda siempre los fuertes de Norteamérica en el primer momento de la colonización, los pereteros, o los fuertes portugueses de África, del Cuerno de Oro, etc. Siempre tienen en común que hay una simbiosis entre lo militar, los fortificados, y una actividad comercial que no controlan los militares, que están por allí pululando gente, etc. Ya sea por las pieles, por los esclavos, por lo que sea. Vamos a la arqueología de aquí. Esa actividad comercial dentro de los asentamientos militares romanos será muy difícil de identificar. Porque yo pienso ahora, por ejemplo, en asentamientos como Puig Castellar de Dios, que era del 180 o más o menos 150, bueno, de la primera mitad del 2, que son, parece, esas puntas de la región de conquista romana y que son estrictamente fortines militares, con cisternas, etc. Y que hay una guarnición que puede ser incluso mixta, que puede haber una gran parte del ejército que es indígena, que es un gran factor de eso que llamamos romanización, pues, realmente. Pero la pregunta es esa, ¿qué elementos, qué restos de
que tú creas, podrían permitir verificar una hipótesis como la que planteas, de que el ejército va acompañado de una especie de satélite o vividores o lo que sea. Esa es la pregunta del millón y creo que los dos conocemos la respuesta. Es muy difícil. De hecho, esto que os he comentado del yacimiento de la Cabañeta, se pudo ver que era una corporación comercial porque afortunadamente se conservó el epígrafe musivario donde lo pone. Y resulta que en todo el orbe romano solo hay otro paralelo que está en Delos y que además es del siglo I después, por el momento. Entonces, es muy complicado. Yo realmente pienso que de no coincidir una serie de circunstancias muy concretas va a ser imposible, sobre todo en yacimientos, en campamentos romanos, que es lo que me estabas comentando, ¿no? Porque si analizamos los casos de Camín Real y de Anderos, es otra cosa. ¿Qué es Camín Real? ¿Es un campamento? Yo creo que no. Yo creo que es una ciudad. Yo creo que es una ciudad, independientemente de que la facies material del último momento de destrucción tiene que responder necesariamente a un momento de estrés bélico en el contexto sectoriano. A ver, sea o no sea la casa de Liquine, una casa de una corporación comercial o que el dueño esté dentro de esa red de la corporación comercial, tampoco es normal encontrar allí una caja de torsión de un Scorpio. O sea, es decir, que la artillería de torsión era armamento de última tecnología y no vas a tener en tu casa un misil Tomahawk. Entonces, eso responde a otro tipo de circunstancias muy concretas. Respondiendo nuevamente a tu pregunta, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Estuvimos hablando, el doctor principal y yo, de una cosa que no he comentado y que puede quizás, para pensarlo, esto es para echar una cena y emborronar los manteles de papel, dibujando como hacemos siempre, ¿no? De una cosa que puede ser muy interesante y es la concentración epigráfica sobre Barrín Negro en el Valle del Ebro. Es una cosa que no sucede con tanta intensidad en otras zonas peninsulares. Y bueno, pues vamos a profundizar en el análisis de esa circunstancia, de este hecho, de esta concentración, porque Jordi quiere valorar la posibilidad de que responda precisamente a este tipo de corporaciones comerciales. Es decir, que sería un poco como los llaveros de la marca X o la navaja con el coche tal, ¿no? Elementos de propaganda. Es una vía de investigación, pero muy sugerente, porque claro, no hay que perder de vista que los dos mosaicos, el de Camín Real y el de Anderos, están en signario ibérico. Y parece la homofonía es contundente con el icono que aparece de la corporación comercial. Bueno, es una vía de investigación que pensamos muy interesante. Yo me aprovecho que estoy aquí en la mesa y solo, no incluso para responder la pregunta o esta cuestión que ha planteado Jaume, es verdad, me parece que será muy difícil identificar estos negociadores in situ en los campamentos, pero quizás sí sería más fácil identificar los efectos de su acción, no en los establecimientos estrictamente itálicos, sino en los asentamientos indígenas que coexisten y perduran de estas cronologías, quizás analizando de manera detallada los comportamientos de los conjuntos cerámicos de esta cronología. En estos asentamientos indígenas vemos el efecto, la consecuencia de esta acción comercial. ¿Sería alguna posibilidad? Perfectamente, y de hecho me ha parecido muy interesante esta mañana tu aporte sobre esas proporciones entre los distintos tipos de origen de la cerámica, la proporción entre cerámica indígena, cerámica que va un poco en la línea de lo que he comentado, ¿no? De lo que pasa en esos... fue una charla realmente interesante, ¿no? Aquella noche, de lo que pasaba en esos cuarteles ingleses, porque yo inmediatamente pensé en la calidad. Esos cuarteles ingleses donde te encuentras casi toda la cerámica de uso y consumo indígena, cerámica de lujo asociada a las élites inglesas que les tocaba estar allí, armamento, casquillos de bala, tal,
revuelta, no he hablado de la revuelta de los cipayos, porque entonces todavía seguiríamos aquí hablando de 1850, que supuestamente fue por ya sabéis, hubo una rebelión en masa de toda India, supuestamente porque engrasaban las vainas con grasa de cerdo. Y entonces los musulmanes decidieron montar esas. Ese un poco fue el casus belli, pero realmente lo que subyacía era el control comercial de Gran Bretaña, todas las guerras son económicas, al fin y al cabo. Como detalle añadido y que corrobora lo que estás comentando, estos asentamientos itálicos que ha comentado Jaume, como Cantacó o el de Castella de Biosca, están llenos de cerámica común ibérica. De hecho, es la categoría predominante, por encima incluso de la cerámica común de cocina itálica. Esto lo he podido comprobar personalmente en estos yacimientos, en la línea de las expuestas. Vale. Bueno, me sumo a mis compañeros y felicitaciones por esta charla, que me ha motivado también a una serie de preguntas a nivel arqueológico. Antes, pero me gustaría aportar un pequeño detalle a lo que hablaba con David de la perduración, ¿no? De estos procesos larguísimos, ¿no? de cambio cultural, si se puede decir de esta forma, ¿no? Porque justo acabé la carrera en la excavación preventiva, ¿no? Excavamos una villa romana, la villa de Molins Nous, donde una cisterna en la pared había signario ibérico, 2 después de Cristo, ¿no? Es decir, se conocía y se usaba, ¿no? De una forma informal, me imagino, ¿no? Pero no se va tu origen, ¿no? Tus ansias, ¿no? De pertenencia en un lugar, ¿no? Bueno, esta era una aproximación así que me ha parecido oportuna comentar. Y vuelvo al Valle del Ebro. Y una serie de yacimientos, ¿no? Esto hablando siempre antes de la colonización agrícola del sistema de vinos, ¿no? Este tránsito entre el II y el siglo II y el siglo I antes de Cristo, ¿no? En Coll del Moro de Gandesa, por ejemplo, es una fase relevante. Y en San Antonio de Aceite parece que también hay un pequeño acuartelamiento en el extremo occidental. Torre Cremada, es famoso también, ¿no? Creo que ahora la hipótesis no está bien, no está con una especie de masía fortificada, ¿no? En todo caso, nosotros cuando hablamos de este periodo, ¿no? este primer tercio del siglo I, hablamos de época sertoriana. Estas fortificaciones, esta refortificación del territorio puede ser causa de los movimientos de tropas, por ejemplo, en época sertoriana, hay algún tipo de relación, y entonces, ¿por qué se vuelve a fortificar el Valle Bajo del Ebro? Bueno, tendría que remitirte, bueno, como hacía Lelutier en un tema, como digo en mi libro, que puede encontrar a salida en el fondo del teatro. Hace poco publiqué un artículo sobre la geoestrategia del Venus sertoriano, en el cual analizaba precisamente esto. Y lo que vi a la conclusión que llegué es que en el Valle del Ebro la estrategia de Sertorio fue fortificar los centros urbanos y hacer una defensa en profundidad. Las distintas campañas que nos mencionan las fuentes, sobre todo de Pompeyo, que llega nada más que llega después de pasar Masalia y entra como una flecha hacia la cabecera del Ebro, dices, bueno, si está aquí Sertorio controlando el bacalao, ¿cómo es que entra hasta el final? Bueno, pues esto en estrategia militar se conoce como defensa en profundidad o defensa en red. Y es algo que, bueno, pues todos tendemos a pensar que hemos inventado la rueda y no hay nada nuevo bajo el sol, incluso a nivel táctico y estratégico. ¿A dónde quiero parar? Que efectivamente se fortificaron, y lo dicen las fuentes, Sertorio hizo fortificar los núcleos urbanos. Una de las cosas que estamos viendo en el Cabeza de Alcalá de Azaina, después de las idas y venidas de la serie, parece que el tema ya está bastante centrado. Una de las cosas que estamos viendo es que posiblemente hubo una defección, es decir, una evacuación de la población civil. Normalmente los asedios, las ciudades con población civil capitulan porque no pueden soportar ese estrés con mujeres, niños, etc. Sin embargo,
cuando hay una defensa preparada, como fue el caso de Azaila, donde incluso se levantaron las piedras de la calle para hacer campos de piedras hincadas, donde se arrasó la parte baja de la ciudad para trincherarse en la Acrópolis, es decir, hay una preparación intensa para soportar un asedio. Necesariamente tuvo que haber una evacuación civil y una fortificación tremenda. Y Azaila no pudo ser un caso aislado. O sea, tuvo que ocurrir pues una línea que está por ver, porque realmente conocemos muchos niveles de destrucción de época sertoriana, pero lo que nos falta conocer es un poco el contexto de todas esas modificaciones urbanas y de esa refortificación de centros urbanos. La pregunta es si esa fortificación se produce también en centros de menor relevancia. No estoy tan seguro. Por la misma estrategia. Pero de la misma manera que he hablado que no se puede hablar de un proceso unívoco y lineal en un proceso de disgregación cultural, tampoco creo que podemos generalizar y decir con firmeza, no, eso no fue así porque la estrategia era esta. Probablemente haya centros de menor entidad que también se fortificaron pues porque interesaba desde un punto de vista geoestratégico, interesaba desde un punto de vista logístico, etcétera, etcétera. Entonces ya es analizar caso por caso. Y si tú tienes una facies cronológica que es compatible con sector y empiezas a, pues como nos ha ocurrido en la serie de Azaila, empiezas a encontrar tus Nauheim, tus Petranean, tus monedas, que son todas compatibles, y dices, bueno, pues es que esta es esta movida. Y efectivamente estamos viendo que hay una fortificación en este momento. Entonces, tenemos que ir al registro, al final tenemos que ir al registro. Sí, aviam, la meva impressió és que la cultura ibèrica ha continuat i no s'ha acabat. O sigui que esteu parlant de ciutats, de campaments, de palaus, però això són coses circumstancials. Després hi ha la gent del món rural. La major part de la gent no viu en ciutats, en aquella època és el que es diu la població civil. Però no la població civil de les ciutats, que vivien poques, sinó la del món rural. I el món rural, fins i tot actualment, quan et poses en el món rural de l'entorn que estem nosaltres, hi ha unes creences mil·lenàries per mi, en quant a coneixements de medicina natural, en quant a coneixements religiosos lligats amb la natura que persisteixen. I ni la romanització, ni l'islamisme, ni el cristianisme ho han canviat, això. I això subsisteix. I, per exemple, posaré un exemple per poder comparar amb el món arqueològic i ho podem veure amb l'arquitectura popular. Si observem l'arquitectura popular d'aquesta zona, podem veure que les grans edificacions són amb parets de càrrega perimetrals, pilans interiors, és una estructura porticada de pilans i jàssers. A diferència de moltes altres zones, com la cultura romana, com altres, que són parets interiors de càrrega, que són voltes, que són altres elements. Els elements aquests de les cases que veiem a les excavacions ibèriques, en què hi ha una paret perimetral i un pilar al mig, això subsisteix en l'arquitectura popular que es feia fins fa 100 anys per aquí i que les masies del voltant subsisteix. Per tant, seria interessant fer una comparació entre els sistemes constructius de les ciutats ibèriques, dels poblats ibèrics, y la arquitectura popular que encara subsisteix. Estoy muy de acuerdo en lo que ha dicho, que la cultura ibérica subsiste, y siempre me gusta contar una anécdota, pero que es contundente. Todos conocemos, sabemos de la costumbre de los enterramientos infantiles en ámbito doméstico, en la cultura ibérica, pero a mí me provocó un auténtico shock cuando me enteré que en Teruel, hasta bien entrado el siglo XX, se hacía lo mismo. A los niños no bautizados se los enterraba en casa en un rincón o detrás de la puerta. Y dice, impresionante, impresionante. ¿Con sistemas de construcción? Bueno,
A mí me gusta pensar que afortunadamente estamos formados por mil hojas de un libro que se sigue escribiendo. Es decir, que vamos añadiendo cultura tras cultura y tenemos de íbero, tenemos de romano, tenemos de árabe, tenemos de judío, y todo eso nos enriquece y nos hace ser como somos. Y mucho de las tradiciones edilicias íberas se han mantenido, pero también romanas, musulmanas, etc. Es una línea muy interesante de investigación, sí. Vol fer alguna intervenció més? Tancarem la sessió? Sí? Vale. Doncs donem per tancada aquesta segona jornada del Congrés.